Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, casi todos creemos conocer, la Reforma Protestante. Pero la fuente que tenemos delante, un ensayo que se titula La Reforma que no fue, pues le da la vuelta a la tortilla. Es un titular potente, sí. Y la tesis lo es más. Plantea que lo que vemos como una revolución de la fe fue, en realidad, una crisis de gestión. Una reorganización de la empresa, vamos. Por así decirlo, sí. No un cambio de producto. Exacto. La pregunta que nos lanza es, ¿y si la famosa ruptura de Lutero no cambió las creencias de fondo, sino, simplemente, quién se quedaba con las llaves del negocio? Nuestra misión hoy es precisamente analizar a fondo este argumento, ver si de verdad fue una redistribución del poder. Y sobre todo, ¿qué significó eso para la pregunta del millón, la que le importaba a todo el mundo? ¿Cómo me salvo? Pues, a ver, vamos a desgranar esto. La primera idea fuerte del texto es que la Reforma no eliminó la figura del Papa, sino que, y esto es bastante irónico, la multiplicó. ¿Cómo es posible algo así? Aquí es donde el análisis se pone muy interesante, porque lo mira desde un punto de vista casi sociológico. La autoridad que durante siglos, se había concentrado en Roma, en una única burocracia, de repente, Se fragmenta. exacto, se fragmenta. Y la tesis es que cada pastor protestante se convierte en su propia comunidad en una especie de papa local. Un papa local. Suena bien, el concepto es potente, pero no es simplificarlo demasiado, quiero decir. El Papa de Roma tenía ejércitos, un poder político brutal, controlaba reinos enteros. Un pastor en un pueblo perdido de Sajonia, no sé, no me parece lo mismo. Es una objeción muy buena, claro. Y es verdad, no tenían el mismo poder terrenal. Un pastor no movía ejércitos. La analogía se refiere a la función doctrinal, a la función dentro de la comunidad. Ah, vale. Pensemos un segundo en lo que hacía el papado. Definía que era correcto creer, la ortodoxia, excluía a los herejes y administraba los sacramentos que en teoría te llevaban al cielo. El camino a la salvación. Pues según este análisis, el pastor local hereda exactamente esas funciones, pero a escala micro. Se convierte en el guardián del dogma. Es el que le dice a su gente, la Biblia se interpreta así, y punto. Es quien decide quién está dentro y quién fuera de la comunidad. Justo. No se inventa un cristianismo nuevo. Gestiona el de siempre, pero de forma descentralizada. Entiendo. O sea que pasamos de un gran monopolio centralizado a... Una red de franquicias. Y cada franquicia con su propio gerente, que responde a la central, la Biblia en este caso, pero la interpreta un poco a su manera. Esa es la analogía perfecta. La estructura deja de ser una pirámide y se convierte en un archipiélago de pequeñas pirámides. El poder se pluraliza. Y claro, si hay muchas franquicias, eso me lleva a pensar en competencia. El autor dice que se crea un mercado confesional. Es la consecuencia directa. De repente, en muchas zonas de Europa, tienes luteranos, calvinistas, anabaptistas, todos compitiendo por la lealtad de la gente y de los príncipes, claro. Se crea un mercado de la fe. Sí, pero, y este es el kit de la cuestión del ensayo, la competencia no estaba en el producto fundamental. A ver, explícame eso. Si hay un mercado, hay elección para el consumidor, para el creyente. ¿Era una elección real si el producto era el mismo en todas partes? No era una ilusión. Es que esa es justo la provocación del texto. La elección era sobre el distribuidor, no sobre el producto. Imagina que es como elegir entre Coca-Cola y Pepsi. Son marcas distintas, con un marketing distinto, pero las dos son refrescos de cola. La fórmula base es muy parecida. ¿Vale? Pues estas nuevas confesiones protestantes, aunque tuvieran rituales diferentes o se organizaran de otra forma, operaban todas dentro de los mismos límites doctrinales básicos fijados siglos atrás. O sea que el Dios al que rezaban, la naturaleza de Cristo, la idea del pecado, todo eso no se tocaba. Intacto. La competencia era por ver quién gestionaba mejor esa fe que habían heredado. Vale. Y para entender por qué ese producto no se tocó, tenemos que irnos un poco para atrás. Si la teología no era el problema, ¿de dónde venía tanta rabia? ¿Por qué estalló todo? Porque la crisis no era de fe, sino de confianza. El problema era ético, moral. Lo que la gente veía cada día era una corrupción, rampante. La venta de indulgencias, que era básicamente vender el perdón de Dios para construir San Pedro. Exacto. O los obispos que vivían como príncipes, el nepotismo. Había un abismo enorme entre el mensaje del Evangelio y la práctica del poder. Hay una frase en el ensayo que para mí lo clava. El problema no era en qué se creía, sino cómo se administraba lo creído.
Esa es la médula. La estructura dogmática, la Trinidad, que Cristo es Dios, eso no lo discutía casi nadie. Eran verdades tan básicas como que el sol sale por el este. La indignación venía de la hipocresía de los que lo administraban. Y es clave recordar, como dice el texto, que ese dogma no cayó del cielo, se construyó. El cristianismo de los primeros siglos no era un bloque único. Para nada. Era un hervidero de ideas, a veces totalmente contradictorias. Había debates feroces sobre quién era Jesús, un hombre iluminado, Dios disfrazado, un semidios, y no eran debates de salón, precisamente. El texto menciona los grandes concilios, como el de Nicea, y uno se los imagina como reuniones de teólogos muy píos, pero la realidad era otra, ¿no? Totalmente. El concilio de Nicea, en el 325, fue una cumbre política convocada por el emperador Constantino. Su objetivo no era encontrar la verdad teológica, era unificar su imperio. Necesitaba una versión oficial del cristianismo. Una que sirviera de pegamiento social. Y allí se decidió, por votación y con una presión imperial tremenda, la fórmula de la Trinidad y la divinidad de Cristo. No fue un debate filosófico, fue una decisión política que se impuso por la fuerza, y todo lo demás se convirtió en herejía. ¡Qué fuerte! Convirtieron una búsqueda espiritual abierta en un sistema cerrado, con un manual de instrucciones sobre qué creer para no acabar en la hoguera. Y ese es el sistema que hereda toda la Edad Media. Cuando llega Lutero, el campo de juego doctrinal ya está vallado. Las reglas están escritas con tinta imperial. O sea que él no vino a cuestionar las reglas del juego. Exacto. Cuando Lutero clava sus 95 tesis, no está intentando tirar abajo el edificio. Lo que quiere es echar a los administradores corruptos que se han adueñado de él. El ensayo, de hecho, dice que Lutero, en lo teológico, era un conservador. Totalmente. Mantuvo la Trinidad, aceptó los credos de Nicea, basó toda su teología en San Pablo y San Agustín, pilares de la misma Iglesia que quería reformar. Su gran revolución, el cambio que lo dinamitó todo, fue un cambio de autoridad. El famoso principio de sola escritura. Ahí está. La única autoridad es la Biblia, no el Papa. Pero aquí viene la trampa, ¿no? Porque la Biblia no se interpreta sola. Alguien tiene que decir qué significa. Ese es el nudo gordiano. Quitas al Papa como intérprete final y dejas un vacío de poder. Alguien tiene que ocupar ese sitio. Y ese alguien pasa a ser el propio Lutero, o Calvino en Ginebra, o el teólogo de turno de cada confesión. Es como si el dogma católico fuera un software, un Windows, y Roma fuera Microsoft, que te cobra una licencia carísima. Sigue, me gusta la analogía. Pues Lutero no crea Linux, un sistema operativo nuevo y de código abierto. Lo que hace es hackear Windows y permitir que cada uno lo instale en su ordenador. Pero sigue siendo Windows. Y necesitas un técnico, el pastor, que te lo instale y te diga cómo usarlo bien. Es perfecta la analogía. No se desarmó el edificio, simplemente se cambió de propietario y se repartieron las llaves. Y los nuevos guardianes, a menudo, eran igual o más estrictos que el anterior. Entonces llegamos a la pregunta del millón, la que de verdad importaba a la gente de la calle. Después de tanta guerra, de tanto cisma, ¿cambió algo en cómo uno se gana el cielo? Pues según la tesis de este ensayo, la respuesta es un no rotundo. Las reglas del juego para la salvación siguieron siendo las mismas. Tanto para un católico del siglo XV como para un luterano del XVI, para salvarse había que creer correctamente en el mismo Dios trinitario que se definió en Nicea. La meta del viaje no cambió. Cambió la agencia de viajes. Y el guía. Para el católico, el guía era la Iglesia de Roma. Para el protestante, su pastor, que le garantizaba la interpretación correcta de la Biblia. Por eso el autor concluye que la reforma no fue soteriológica, o sea, relativa a la salvación, sino institucional. Exacto. Afectó a la organización, no al destino final. El creyente de a pie, en el fondo, seguía en el mismo sitio. Su vida eterna dependía de aceptar un paquete de creencias que no había elegido y que no podía cuestionar. Visto así, toda esa angustia de Lutero, su obsesión con cómo encontrar un Dios misericordioso, al final no cambió la respuesta. Simplemente le puso un nuevo interlocutor. Una nueva ventanilla a la que acudir, sí. La ansiedad se canalizó hacia una nueva estructura, pero las condiciones para calmarla, creer en el dogma correcto, seguían ahí. Y el ensayo va más lejos todavía. Y aquí es donde se pone, vamos, muy provocador. Se pregunta, si esta reforma no fue genuina, ¿cómo habría sido una de verdad? Es una pregunta fascinante,
porque nos obliga a imaginar. Según el autor, una reforma doctrinal de verdad, una que creara un producto nuevo, habría tenido que ir mucho más atrás de los abusos de los papas. Habría tenido que volver a los cimientos. Exacto. Habría tenido que cuestionar la mismísima idea de la Trinidad, el pilar central del cristianismo durante más de 1000 años. Tela, eso es. Vamos, es impensable. Habría significado hacer lo que Constantino impidió en Nicea, reabrir el debate, poner sobre la mesa las preguntas fundamentales de nuevo. ¿Quién era Jesús? ¿Qué significa que Dios es uno y tres? En lugar de aceptar el paquete cerrado, una reforma radical lo habría desmontado pieza por pieza. Y el texto menciona una alternativa a que fue aplastada, el arrianismo. La mayoría hoy ni hemos oído hablar de ello. Pero en su momento fue potentísimo. El arrianismo defendía un monoteísmo más estricto, más cercano al del judaísmo o el islam. ¿En qué sentido? Sostenían que si Dios es uno, único y eterno, Jesús, como hijo, tiene que ser una creación suya, subordinado a él. Una criatura divina, excepcional, sí, pero no de la misma sustancia que el Padre. Una idea que choca de frente con la Trinidad de Nicea. Es su némesis. Y lo que sugiere el ensayo es que la derrota del arrianismo fue una decisión política. El imperio necesitaba una fe unificada, predecible. Y la Trinidad, con su misterio, era una fórmula que solo una jerarquía de expertos podía controlar. El arrianismo era más simple, más racional, y eso lo hacía peligroso. Y, al aplastarlo, se cerró con 7 llaves la puerta a cualquier revisión de fondo del dogma. Una reforma genuina, según esta visión, habría tenido que forzar esa puerta. O sea que Lutero llamó a la puerta de los abusos, que era la que todos veían, pero no se atrevió a tocar la puerta del dogma, que llevaba cerrada a cal y canto desde el Imperio Romano. Se podría decir que reformó el edificio, pero no se atrevió a bajar al sótano a inspeccionar los cimientos. En resumen, la perspectiva que hemos desgranado hoy es potente. Nos presenta la reforma no como el nacimiento de algo nuevo, sino como la fragmentación de algo muy viejo. Se rompió el monopolio administrativo de Roma, pero el sistema operativo, el marco doctrinal, se quedó prácticamente intacto. Exacto. Al fragmentar la autoridad, lo que se hizo fue multiplicar los guardianes del mismo sistema. Para el creyente de a pie, la esperanza de salvación seguía dependiendo de aceptar las mismas premisas de siempre, solo que ahora el contrato lo firmaba con otro gestor. Y esto nos deja con una reflexión final que, creo, va mucho más allá de la teología del siglo XVI. Si una estructura de poder, sea la que sea, no se desmantela en sus fundamentos lógicos, sino que simplemente se fragmenta y se redistribuye el control, ¿estamos hablando de un cambio real? ¿O solo hemos creado muchas versiones más pequeñas y competitivas que funcionan con la misma lógica de control que la original? Una pregunta que nos interpela sobre cómo entendemos la idea de revolución y reforma en cualquier sistema, ya sea religioso, político o económico.